En Pichucalco, donde el calor no se va ni en diciembre y la neblina se aferra a la selva como un alma en pena, todos saben una cosa, algunos secretos no se cuentan, se susurran. Se pasan de abuelo a nieto junto al fogón, cuando el canto de los chicharras se funde con la oscuridad y el río parece murmurar advertencias. Mi abuela decía que aquí, la tierra recuerda. Recuerda a los antiguos, a los dueños verdaderos de estos cerros y ríos. Y a veces, cuando alguien se atreve a olvidar, la tierra envía recordatorios. A mí, Julián, me tocó verlo. No fue un sueño, ni una leyenda contada. Fue real, tan real como el sabor amargo del miedo que me quemó la garganta aquella noche en el cafetal de Don Remigio. Esta es mi historia. La historia del día en que dejé de creer solo en lo que podía tocar y aprendí que en Pichucalco, las sombras tienen dientes. Todo empezó con el perro. O mejor dicho, con la falta de él. Don Remigio era un viejo ganadero terco como una mula, con una fe ciega en dos cosas, su machete y su perro de guardia, Trueno. Trueno era una bestia morena, leal y feroz, que ponía los pelos de punta a cualquier extraño que se acercara a los límites de la finca La Esperanza. Hasta que una mañana, Trueno desapareció. No hubo ladridos en la noche, ni rastro de lucha. Solo el silencio, un silencio anormal que incluso ahuyentó a los pájaros. Encontraron su collar roto, el metal torcido como si hubiera sido abierto por unas manos increíblemente fuertes. No manos. Garras. Fue un coyote grande, dijo un peón, pero nadie le creyó. Los coyotes no dejan huellas tan grandes ni tuercen metal. Y no se comen un perro sin dejar una sola gota de sangre. Yo, con mis 18 años y mi escueta sabiduría de ciudad, había ido a pasar el verano con mi tío desde Tuxtla, me reí. Seguro se escapó tras una perra, dije. Los peones, hombres de rostros curtidos por el sol y las historias, me miraron con una mezcla de lástima y temor. Mi tío, más práctico, me encargó a mí acompañar a Don Remigio las siguientes noches. Para que le hagas compañía y cuides el otro extremo de la finca, Julián. Y de paso, aprendes que aquí no todo es WhatsApp y videojuegos. Así fue como me encontré, 2 noches después, patrullando el cafetal bajo una luna que parecía una uña sucia en el cielo. El aire olía a tierra mojada, a flores nocturnas y a algo más, a algo agrio, como a cobre y hierba pisada. Llevaba una linterna potente y un machete que sentía ridículamente pesado e inútil en mis manos. Don Remigio caminaba a 20 metros de mí, su silueta una mancha oscura contra el verde oscuro de las matas de café. No hablábamos. Solo escuchábamos la sinfonía de la selva, el zumbido, los crujidos, el lejano murmullo del río Pichucalco. Hasta que todo se cayó. Fue repentino, como si alguien hubiera apretado un botón de mute en el mundo. Ni un grillo, ni una hoja movida por el viento. Mi piel se erizó. Hasta mi aliento me pareció ruidoso. Miré hacia donde estaba Don Remigio. Ya no estaba. Don Remy, llamé, mi voz sonó frágil, quebrada. Un ruido a mi derecha me hizo girar bruscamente. La linterna barrió los arbustos, capturando solo ramas retorcidas y sombras que bailaban. Pero en el borde del círculo de luz, vi algo. Una huella. Era enorme, el doble de grande que la de un perro grande, pero con una forma extraña, casi como una mano con garras, pero anclada a un pie pesado. El corazón me galopaba en el pecho. Es un oso hormiguero gigante, o un tapir asustado, me repetí, la lógica de la ciudad luchando por imponerse. Pero algo en mi sangre, algo más antiguo que mis libros de texto, gritaba que no. Avancé un paso, otro. El silencio era una presión en mis oídos. De repente, un sonido me paralizó, un gruñido bajo, gutural, que no venía del suelo, sino de arriba. Alcé la linterna tembloroso. En la rama gruesa de un árbol de hule, a 3 metros de altura, había una figura. No era un animal. No completamente. Era oscura, más oscura que la noche a su alrededor, como si absorbiera la poca luz de la luna. Tenía la forma general de un hombre, pero agazapado, predatorio.
Sus ojos no reflejaron la luz de mi linterna, al contrario, parecieron dos puntos de una oscuridad absoluta, dos hoyos vacíos que me observaban con una inteligencia espantosa. Y su boca no era una boca. Era un hocico alargado, lleno de dientes que brillaron con un tono amarillento en mi luz. Mi mente gritó, Nahual. La palabra, hasta entonces solo una historia de abuela, se clavó en mi cerebro como un cuchillo. La criatura giró su cabeza de un modo antinatural. No hizo ningún movimiento para atacar. Solo se quedó ahí, mirándome. Y entonces, habló. Su voz no era un gruñido animal. Era una voz rasposa, rota, como piedras siendo arrastradas, pero con palabras reconocibles. El viejo cree que con su machete es dueño de todo. El miedo me heló la sangre. Las cosas no hablan. Los monstruos de las leyendas no te hablan. Esto lo hacía infinitamente peor. ¿Qué eres?, logré balbucear, retrocediendo. La figura se enderezó un poco en la rama. Vi que sus manos terminaban en largas garras curvas que se aferraban a la madera. Soy el guardián de lo que él profanó, silbó. Se llevó la piedra del cerro, la puso en su porche, como un trofeo. Esta tierra no perdona un robo así. Recordé entonces la piedra. Una extraña piedra negra y lisa, casi con forma de cráneo, que don Remigio había encontrado en una cueva del cerro al limpiar tierra para más pasto. La había llevado hace un mes, burlándose de los peones que le advirtieron. Es solo una piedra, no tiene dueño, había dicho. La criatura saltó. No hacia mí. Cayó al suelo unos metros adelante con una suavidad inquietante, sin hacer casi ruido. Se puso en cuclillas, y ahora, a la misma altura que yo, su presencia era aún más opresiva. El olor a cobre y moho se intensificó. Dile al viejo, dijo, y por primera vez, vi un brillo en esos ojos vacíos, un brillo malicioso y frío. Dile que la devuelva, antes de la próxima luna llena. ¿O qué? La pregunta me salió sola, impulsada por un último rescoldo de coraje estúpido. El nahual inclinó su cabeza. Por un instante, la sombra en su rostro se disipó lo suficiente como para que yo viera, no un hocico de animal, sino una boca humana torcida en una sonrisa grotesca, llena de esos mismos dientes amarillos. O me llevaré algo más preciado que un perro, susurró. Su orgullo tiene una forma, la conozco, la he olido en su casa. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la figura se fundió con la oscuridad. No corrió, no saltó. Simplemente dejó de estar ahí, como si la noche la hubiera absorbido. El sonido de la selva regresó de golpe, atronador, como si nunca se hubiera ido. Me dejó temblando, apoyado contra un árbol, la linterna tirada en el suelo. A lo lejos, escuché la voz de don Remigio, llamándome con impaciencia. Julián, ¿dónde diablos te metiste? Miré hacia la oscuridad, hacia donde el nahual había estado. Solo había cafetales y sombras. Pero sus palabras resonaban en mi cabeza, más claras que cualquier sonido. Algo más preciado que un perro, la he olido en su casa. Corrí hacia la voz de don Remigio, mis piernas flojas como gelatina. No le dije nada esa noche. ¿Cómo iba a decirle que la leyenda más antigua de Pichucalco lo había condenado, y que yo había sido el mensajero? No podía. Al día siguiente, mientras el sol calentaba la tierra y todo parecía normal y seguro, miré a don Remigio sentado en su mecedora, junto a la piedra negra que la hacía a veces de pisapapeles, despotricando contra los indios supersticiosos. Y luego miré dentro de la casa, donde su hija menor, la dulce y risueña Lupita de 7 años, jugaba en el corredor. El corazón se me hundió. El nahual no había hablado de riquezas ni de ganado. Había olido el amor. Y la luna llena estaba a solo 5 noches de distancia. Contar la verdad a veces es más aterrador que enfrentarse al monstruo. Después de aquella noche en el cafetal, llevaba el secreto del nahual como una piedra caliente en el pecho, quemándome por dentro cada vez que veía a Lupita corretear con sus trenzas al viento o a don Remigio acariciar con desdén aquel trozo de cerro que había robado. En Pichucalco aprendí rápido que el miedo tiene 2 caras, está el susto que te hiela la sangre en un momento,
ese golpe seco de terror. Y está el otro, el que se instala lento y profundo, la certeza de que algo malo va a pasar, y que tú, sabiéndolo, eres incapaz de evitarlo. Esa era mi tortura. Hasta que la luna comenzó a redondearse en el cielo, como un ojo pálido y ciego que todo lo ve, y supe que ya no podía callar. Esperé hasta el tercer día. La luna era un gajo grueso, una guadaña luminosa colgada sobre los cerros. La tensión en la finca La Esperanza era tan palpable como la humedad antes de la lluvia. Los perros nuevos que don Remigio había traído aullaban sin cesar al anochecer, tirando de sus cadenas hasta casi estrangularse. Las gallinas amanecían mudas, con las plumas erizadas. Hasta los caballos estaban inquietos, piafando en los establos con los ojos muy abiertos, blancos de puro terror. Fue en la cena, bajo la luz amarillenta de un foco que atraía una nube de zancudos, cuando me reventó el valor. Lupita ya se había ido a dormir. Don Remigio, dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí. Tenemos que hablar de la piedra. La del cerro. El viejo me miró por encima de su plato de frijoles, con esa mirada de hielo que usaba para sus peones. ¿Qué pasa con la piedra, muchacho? También te dio por las tonterías. No son tonterías, forcejeé, bajando la voz. La otra noche, en el cafetal, vi algo. Alguien me habló. Le conté todo. Cada detalle, omitiendo solo la parte final, la amenaza velada sobre Lupita. No quería sembrar ese pánico. Describí al nahual en la rama, su forma oscura, sus ojos de vacío, y sobre todo, sus palabras. La piedra del cerro, esta tierra no perdona un robo así, devuélvela antes de la luna llena. Para mi sorpresa, don Remigio no se rió. Su rostro se puso serio, pero no de miedo, sino de furia contenida. Un brillo terco y peligroso encendió sus ojos. Así que ese animalucho de leyenda viene a darme órdenes a mí, murmulló, apretando el tenedor hasta que los nudillos se pusieron blancos. A mí, que he trabajado esta tierra con mis propias manos durante 40 años, y tú, Julián, te creíste su cuento, te asustó una sombra y el canto de un tecolote. No fue un tecolote, don Remigio. Me habló. Conocía lo de la piedra. Pura coincidencia, o algún ocioso del pueblo que quiere asustarme para que abandone el lote del cerro. Se levantó de un golpe, haciendo rechinar la silla. Esa piedra se queda donde está. Es mi trofeo. Y si ese, nahual, existe, que venga por ella. Tengo más que un machete. Señaló con la cabeza hacia la recámara, donde yo sabía que guardaba una escopeta vieja. Mi corazón se hundió. La lógica, el orgullo ciego del hombre, era un muro más sólido y aterrador que cualquier criatura de la noche. Argumenté, supliqué, pero fue inútil. Don Remigio dio por terminada la conversación con un gesto seco. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa, el crujir de la madera, el viento en las tejas, me hacía saltar. Me levanté a buscar un vaso de agua y, al pasar por el corredor, vi la piedra. Allí estaba, en su sitio, negra y lisa bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Por un instante, juré ver, no un brillo, sino una oscuridad más profunda en su centro, como un portal diminuto a un lugar frío y antiguo. Y sentí, más que escuché, una presencia. No fuera, en la noche, sino aquí, dentro. Una respiración lenta, ronca, que no era la de nadie en la casa. Venía de la sombra debajo de la mecedora, junto a la piedra. Congelado, miré fijamente. Las sombras parecieron espesarse, tomar forma. 2 puntos de una negrura absoluta, como los que había visto en el árbol, se abrieron en la penumbra. Me estaban mirando. El olor a cobre y tierra húmeda llenó el corredor. Una voz, más cerca que nunca, susurró en mi mente, no en mis oídos. El viejo eligió. Ahora, yo elijo. Las sombras se deshicieron. La respiración cesó. Solo quedó el latido furioso de mi corazón y el frío que se me había instalado en los huesos. El nahual no estaba esperando fuera. Ya estaba dentro. Y había hecho su elección. El día previo a la luna llena fue el más largo de mi vida.
Un silencio opresivo cayó sobre la finca. Hasta los insectos callaron. Don Remigio, pálido pero decidido, cargó la escopeta y patrulló los límites de la propiedad con una bravura que me pareció trágica y ridícula. Él estaba preparado para una batalla física, para un animal grande y feroz. No comprendía que lo que venía no peleaba con balas. Lupita, inocente de todo, estaba extrañamente tranquila. Anoche soñé con un señor oscuro que jugaba al escondite conmigo, me dijo mientras ayudaba a mi tía a hacer tortillas. Sus palabras me helaron. La noche cayó como una losa. La luna ascendió, redonda, blanca y luminosa, bañando la finca en una luz fantasmal que convertía cada árbol en un espectro y cada sombra en una amenaza viva. Don Remigio apostó con la escopeta en la sala, frente a la puerta principal, las luces todas encendidas. «Que venga», repetía, pero su voz temblaba levemente. Yo me quedé en el pasillo, cerca de la habitación de Lupita, con un machete que sentía tan útil como un palito de paleta. Las horas pasaron, lentas, agonizantes. El tic-tac del reloj de pared sonaba como una cuenta regresiva. Hasta que, cerca de la medianoche, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y se apagaron. No fue un corte general. Fue una extinción total y silenciosa. La luna, ahora nuestra única fuente de luz, proyectó cuadrados azulados en el piso. «¿Y Julián?», gritó don Remigio desde la sala. Su voz estaba cargada de un miedo que ya no podía ocultar. Antes de que pudiera responder, escuché otro sonido. Provenía del techo. Era un arrastre lento, pesado, como si algo con garras estuviera caminando sobre las tejas de lámina, desde un extremo hacia el centro de la casa. Directamente sobre la sala. Luego, sobre el pasillo. Luego, se detuvo justo encima de la habitación de Lupita. El silencio que siguió fue peor. «Lupita», gritó don Remigio, y oí el ruido metálico de la escopeta al ser levantada. Fui el primero en llegar a su puerta. La empujé. La habitación estaba bañada en luz de luna. La ventana, que yo mismo había asegurado, estaba abierta de par en par. Las cortinas flotaban suavemente. La cama de Lupita estaba deshecha, vacía. Pero no estaba sola. En el rincón más oscuro de la habitación, donde la luz de la luna no llegaba, había una figura agazapada. Era el nahual, pero diferente. Ya no era una sombra indistinta. Se le veían más detalles bajo este ángulo de luz pálida, la textura áspera de un pelaje oscuro y erizado en los hombros, la espalda arqueada y poderosa, la larga cola que se movía lentamente, como un gato al acecho. Y en sus brazos, sostenida con una ternura horrible y posesiva, estaba Lupita. Estaba profundamente dormida, o en un trance, su carita serena contra el pecho peludo de la criatura. Don Remigio apareció detrás de mí, y un grito ahogado, más de dolor que de rabia, le salió del pecho. Apuntó con la escopeta. El nahual alzó su rostro. Esta vez, no vi el hocico de bestia. Vi, de manera intermitente, como si 2 imágenes se superpusieran, la cara de un hombre anciano y severo, de rasgos indígenas marcados, con los ojos cubiertos por una membrana blanca. Y luego, de nuevo, la bestia. Era la misma entidad, manifestando sus 2 naturalezas. «No dispares, hombre de poca sabiduría», dijo la voz, que ahora resonaba claramente en la habitación. «La niña está en paz. Por ahora. Ella es el precio. El precio de tu soberbia. Suéltala, demonio», rugió don Remigio, pero su voz quebraba. «La piedra», dijo el nahual simplemente. Su garra, larga y afilada, acarició el cabello de Lupita con un gesto que hizo que mi estómago se retorciera. «No es negociación. Es orden. La devuelves a su lugar exacto en el cerro, antes de que el canto del primer gallo ilumine el este. Solo entonces, la niña volverá a su cama, sin un solo pelo dañado». «¿Y si no?», pregunté yo, encontrando por fin la voz. El nahual giró sus ojos vacíos hacia mí. La sonrisa humana bestial volvió a aparecer. «Entonces ella se quedará conmigo.
y aprenderá a caminar en la oscuridad para siempre. Será mi nueva guardiana, cuando yo ya no esté. La amenaza era tan clara y tan monstruosa que don Remigio se desplomó contra el marco de la puerta, la escopeta cayendo al suelo con un ruido sordo. Toda su furia, su orgullo, se desmoronaron viendo a su hija en los brazos de aquella cosa. Lo haré, jadeó, las lágrimas surcando su rostro curtido. Por Dios, lo haré. No le haga daño. El nahual asintió lentamente. Ve. Tú solo. El muchacho se queda. Si traes a alguien, o si mientes, no terminó la frase. Solo hundió su rostro en el pelo de Lupita e inhaló profundamente, con un sonido que erizó cada vello de mi cuerpo. Don Remigio me miró, una mirada llena de un dolor y una súplica infinitos, y salió corriendo hacia la noche. Oí el motor de su camioneta arrancar y alejarse a toda velocidad rumbo al cerro. Yo me quedé en la habitación, a 3 metros de la criatura, solo con mi machete inútil. El nahual se sentó en el suelo, acomodando a Lupita en su regazo como si fuera una muñeca de porcelana. Luego me miró. Tú, mensajero, no temas. Tu corazón no es orgulloso. Solo es ignorante. Ahora ya sabes. Sus ojos parecían perderse en la distancia. Somos los que recordamos los pactos, cuando los hombres los olvidan. Esta tierra grita cuando la lastiman, y yo soy su grito. La espera fue una agonía. Cada minuto era una eternidad. Observaba el pecho de Lupita subir y bajar, tranquilo, mientras la bestia ancestral la custodiaba. Afuera, la luna comenzó su descenso. Justo cuando las primeras franjas grises del amanecer arañaban el cielo, oímos el motor. Don Remigio regresó, cubierto de lodo y rasguños, los ojos desencajados, pero con un viso de esperanza. Entró a la habitación, jadeando. Está hecha. En la cueva. En el mismo lugar. El nahual lo observó en silencio durante un largo momento, como oliendo la verdad en sus palabras. Luego, asintió. Con una delicadeza que nunca hubiera imaginado, se inclinó y depositó a Lupita en su cama, arropándola con la misma manta. La niña murmuró algo en sueños y se dio la vuelta, profundamente dormida. La criatura se irguió entonces frente a don Remigio, que temblaba como una hoja. Aprende, hombre de hierro. Esta tierra no te pertenece. La cuidas. O ella te reclama lo que más amas. Extendió una garra y tocó levemente el corazón del viejo. Don Remigio se estremeció como si hubiera recibido una descarga. El recordatorio está hecho. Luego, el nahual caminó hacia la ventana. Antes de fundirse con la oscuridad que se retiraba ante el amanecer, se volvió una última vez hacia mí. Ya no vi al hombre anciano, ni a la bestia completa. Solo una sombra con ojos sabios y tristes. Cuenta la historia, mensajero. Para que el miedo enseñe respeto. Y se fue. No saltó. Simplemente dejó de estar. El primer canto del gallo rasgó el silencio, limpio y poderoso. La luz del nuevo día entró por la ventana, cálida y normal, bañando a Lupita que dormía pacíficamente. Don Remigio se derrumbó de rodillas junto a la cama de su hija, sollozando en silencio. Yo me apoyé en la pared, exhausto, vacío, transformado. En Pichucalco, las leyendas no son solo cuentos. Son pactos vivos con un mundo antiguo que nos observa desde la espesura. Y a veces, cuando rompemos esos pactos, las sombras nos recuerdan, con terror y con dientes, cuál es nuestro verdadero lugar. El nahual se fue, pero su advertencia quedó tatuada en el aire, en la memoria de la tierra, y en nuestro miedo, que ya nunca sería el mismo. Dicen que en las noches de luna muy llena, si te adentras demasiado en los cerros de Pichucalco, aún puedes sentir una presencia que observa, y oler un leve aroma a cobre y tierra mojada en el viento. Por si acaso, es mejor no tomar lo que no es tuyo.